Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Ay, amigas, ¿cómo estamos, queridas? Un poquito con el carmín corrido, como con el diente manchado ya. Mira, estamos aquí de milagro, estamos en pie de milagro, sobre todo esta mujer y yo que tenemos economía sumergida de virus, entonces nos vamos recontagiando y la gente de la pecera igual, entonces nos vamos constantemente recontagiando en un carrusel sin fin de no estar del todo bien nunca. Discúlpame que no sea científica, pero creo que así funcionan efectivamente los virus. Acabas con uno y empiezas con otro. Eso sí, ¿por qué no decirlo? Ya hemos adquirido y adoptado una pequeña inmunidad grupal de rebaño, de muchas nunca cosas, mejor dicho. de rebaño, efectivamente. Ya creo que ya gripe A, ébola, tifus. Sí, hay aquí un poquito de todo. Efectivamente. Hay septicemias también, un poco de todo. Oye, qué alegría, Nerea, estar aquí otra semana más, fíjate, en nuestro podcast conversacional. Llevamos 40 y pico programas y hay días como el de hoy en el que tenemos ante nosotras explicar unas reformas al Código Penal y el delito de malversación. 2 golpes de Estado. Uno de ellos autogolpe de Estado. Otro un intento de golpe de Estado en el que hay como implicado un duque, una astróloga, la tía Petunia con el candelabro en la biblioteca. O sea, efectivamente, la herencia de la tía Ágata es eso. Claro, en un día como hoy, tú dices, ¿en qué puta hora no haría yo uno de esos podcasts que tú invitas a una famosa que es majísima, que la has admirado siempre, que viene fenomenal pintada, que sacas un tema del cubo de los temas, que si la depilación, que si el síndrome de la impostora, que si un ex que tenía el instituto, que si cosas, charláis, se hacen los 50 minutos y se va. Y tú te vas a tu puta casa. Y con una sonrisa y con mucha felicidad, porque efectivamente lo que no podemos prometer aquí es, imponer esa pequeña tiranía de la felicidad después de la próxima hora que se nos viene por delante, querida. No sin antes hacer un pequeño friendly reminder de que empezamos nuestra gira en enero, el 20 concretamente en Valladolid, que bueno, pues sencillamente, amigas de Madrid, castellanas, por Dios, id ahí a pasároslo bien. Vamos aquí a participar en la economía castellano-leonesa. Que pocas cosas nos gustan más. Móntate un plan con tus colegas, cógete un tren que está al lado, te vas al Museo Patio Herreriano, te vas al Museo Nacional de Escultura. En Valladolid hay 400.000 cosas que hacer, aparte de vernos a nosotras hacer un pedazo de show de comedia que está la gente literalmente gateando por las paredes. En Barcelona la hemos tenido, que dicen que la gente de Barcelona, que el público de Barcelona es frío. Esa gente, por favor. Esa gente nos ha dado todo lo que podía y más. Jesús de mi vida. Donosti lo tenemos, Bilbao lo tenemos, Granada lo tenemos y sorpresa, sorpresa, hubo un pequeñito cambio de fechas de Sevilla del 25 de febrero al 17 de marzo, querida. Así que yo te invitaría y te animo a que conserves tu entrada y bueno, y que estéis pendientes porque en abril Aguas Mil se vendrán ya las próximas fechas. Dicho lo cual, Nerea, muchas sorpresas, muchas sorpresas. Sí, ahí estamos, mira. Ahí estoy, fíjate. Mira, con la piel tranquilísima. Es que con esa cara no hay derecho que tengas tú que explicar qué es el delito de malversación, ni el de sedición, ni de nada. Es que tú tendrías que estar sencillamente todo el día bañándote en leche de burra, ¿no? Ay, Nerea, qué generosa eres, pero sencillamente soy una burra bañándome en leche. Pero no la mía propia. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos ya con el carrusel? Saldremos mejores. Carrusel de noticias. No voy a esconder la tos. Normalicemos la tos. Efectivamente. Visibilidad de la tos y ya está. A ver. Visibilidad de la tos lésbica. Queremos que se acabe ya el 2022, para que engañarnos, que empiece el 2023 y que la miseria se siga prorrogando sin edad en el tiempo. La miseria y la felicidad, Nerea, porque yo vengo de unas reflexiones de un programa en los que estábamos debatiéndonos entre la esperanza y el apocalipsis. Creo que pueden convivir la esperanza y el apocalipsis perfectamente, pero por lo pronto, pues hablemos de la reforma del Código Penal. Algo que, pues yo sé que va a despertar en ti, pues como poco, pues la lubricación. A tope. O sea, me hablas de la reforma del Código Penal y no es que no lubrique yo, sino que absorbo toda la lubricación de la sala como si fuera yo un agujero negro de lubricación, como Pícara de los X-Men, pero de la lubricación. Santo Cristo. Que esto que hablas de que convivan el apocalipsis con la esperanza es a lo que yo llamo un martes cualquiera. O sea, nuestra vida es la convivencia de apocalipsis y esperanza. A ver, os habéis hartado de oír últimamente sobre una reforma del Código Penal del PSOE, a la que ha presentado Esquerra Republicana una enmienda a la reforma del delito de sedición.
sobre el delito de malversación. Entonces, se ha resuelto finalmente que esa enmienda sea aceptada, no como pedía Esquerra Republicana, que era un acuerdo de máximos, sino matizada por el PSOE. Esto se ha hecho bastante expreso. Esto es una noticia de antes de ayer. Lo que pedía Esquerra Republicana es que se diferenciara en el delito de malversación de fondos públicos si los fondos públicos eran destinados a comprarte tú, por ejemplo, un Rolex, siendo tú un político, y los fondos públicos que no se destinaran al beneficio propio, sino que sencillamente pues se desviaran hacia otras partes. Correcto. Bueno, para las queridas mejorcitas que no estéis muy familiarizadas con el término, en una línea es un delito contra la administración pública que sucede cuando un funcionario o autoridad pues se apropia precisamente del dinero público de manera indebida o la administra de forma desleal. Dentro de las malversaciones, efectivamente, pues hay matices. Esto se encuentra todo en el artículo 432 y se habla pues de administración desleal, cuando se autorizan o desvían recursos públicos para un fin diferente a los que corresponde a la administración, la apropiación indebida cuando los fondos públicos son apropiados precisamente para el beneficio de un particular, o bueno, contabilidad falseada, malversación impropia, otros matices que efectivamente no afectan. ¿Qué ocurre? Claro, la gente estaba así como en tensión, como una gárgola, se habían puesto ciertas bancadas del Congreso de los Diputados, Nerea, porque se había pactado una rebaja a 4 años de la pena máxima por malversación. Sin lucro, ¿no? Sin el Rolex, sin lucro, que estábamos hablando. Sin el Rolex. La diferencia es el Rolex, o sea, tú siempre tenés Rolex en la mente. diferencia es Marbella, el caso Malaya, ¿vale? Y bueno, pues esto en principio se dice que beneficiaría a los líderes del 1 de octubre. ¿Cómo afectaría a los condenados del proceso esta modificación? Bueno, pues efectivamente entre los que se encuentran pues gente como Carles Puigdemont, que se enfrentaba a una pena máxima de 12 años, ahora pasaría a ser de 4. Casos de gente ya condenada como Oriol Junqueras, pues será un juez el que revise la condena, pero podría pasarse de 6 a años de inhabilitación a 3. Pero bueno... O sea, la cosa es que las penas máximas que estaban en 4 pasan a estar en una horquilla de 1 a 3, tampoco es una diferencia súper sustancial. Lo que sí es sustancial es como un cambio de intención del gobierno de Pedro Sánchez para limar asperezas al final con el pasado, ya dejar como en el pasado un cambio de actitud hacia el conflicto catalán, el proceso, los presos del proceso. De hecho, todo esto viene de la eliminación del delito de sedición, que recordemos en otros programas que decíamos que si os sonaba medieval, os lucía medieval este delito de traición, es porque lo era. Entonces, bueno... Veremos cómo respira esta movida en los próximos días. El Código Penal está caliente, caliente, OA, y también se ha pasado a bueno, pues a esa pequeña modificación que también afecta al enriquecimiento ilícito. Nerea, ¿en qué consiste? Pues que en aquellos cargos públicos que tengan un pequeño incremento de patrimonio, pequeñito, solamente por el incremento de 250.000 euros de lo que son sus ingresos durante el ejercicio y hasta después de 5 años de dejarlo, o sea, racatá esas puertas giratorias, racatá esas comisiones entrando en las cuentas bancarias, pues tendrán sencillamente que justificarlo, lo cual me parece que es lo mínimo. Lo mínimo. O sea, quiero decirte, cuando a muchos de los autónomos se les llama al orden para que, pues precisamente, justifiquen sus bizums, hombre, 250.000 euros, caballero, en su año fiscal, pues yo creo que es como lo mínimo, ¿no, Nere? Tía, ¿tú no estás flipándolo fuerte, Inés, con que estemos aquí con estas, ¿no? Bueno, con el control, a cómo se mueve el dinero público, no sé qué, aquí con esta salud democrática, que es el contrario a nuestra salud física, y lo que está pasando con la eurodiputada que directamente le ha dado un maletín Qatar para que hable bien. Es que es alucinante, o sea, que hay sobornos circulando desde Qatar y desde lobbies de presión hacia eurodiputados porque por lo visto, o sea, se va a abrir una investigación, pero van a ser más de uno. A esta la han pillado con el carrito del helado y es una eurodiputada que defendió, vamos, que poco más que Qatar era un ejemplo de democracia y que se ha demostrado que la han untado, es que la han pillado directamente infraganti, creo que han sido con 600.000 pavos para blanquear a Qatar, la colega. Espectacular. Vamos a ver. El poco control
control que hay en la Eurocámara, que maneja bastante nuestra barca. Cuidadín con esto. O sea, precisamente yo tuve una conversación allí con varios eurodiputados, representantes de, pues aquí de España, que ya sabéis que la representación no funciona igual, sino que tú funcionas como los demócratas, los verdes, los rojos, Sí. bueno, en fin, estas cosas. O sea, son grupos parlamentarios como al unísono un poco de las políticas europeas, y ahí se adscriben los de distintos países. Y se hablaba abiertamente de los lobbies. O sea, quiero decirte que eso es una de las cosas que yo digo... vale, o sea, quiero decirte, las OPEPs, todas estas cosas que, bueno, pues evidentemente presionan nuestras fiscalidades y dirigen en el fondo de los fondos, todas las transiciones ecológicas que queremos hacer ahora, que nos preocupa tanto el cambio climático, pues las cuestiones, por supuesto, en materia migratoria, todo esto, querida, o sea, quiero decirte, cuando nos preocupan tanto las políticas públicas, nos preocupan doblemente porque hay muchos intereses privados detrás de esas políticas públicas que están directamente financiando los partidos y que están directamente presionando con dinero, como tú dices, pues efectivamente el maletín de Qatar y esas cosas. Y es que directamente, o sea, sin ningún tipo de pudor, claro, cuando se habla de los lobbies... Son grupos de presión los lobbies, es alucinante. Pero es que moralmente esto es fuerte. Son grupos de presión económica y empresarial a políticas públicas. Nerea, esos son los lobbies. Yo pensaba que era una cosa como que se tenía que decir en plan de el lobby, ¿sabes? No. El lobby, no. O sea, el lobby abiertamente de los microchips, el lobby abiertamente, y así funcionan, tía. Es increíble. Por cierto, hablando de sanidad y de estados de salud y de colores y de cordones sanitarios, te sentaste con ni más ni menos que Jorge Buxadé, autor de la frase las feministas sois esas tías feas y enfadadas que les decís a las mujeres lo que tienen que hacer. Ahí estuve con Jorge Buxadé de VOX. Bueno, claro, estoy trabajando también a la vez que en este espacio maravilloso claro, la radiotelevisión pública que quieres, la que tú quieres. Entonces, pues evidentemente ahí nos sentamos tus con microgestos espectaculares. No, estaba hierática. Yo no tenía ningún tipo de... O sea, quiero decirte, pues una buena demócrata tiene que creer por lo menos libertad de expresión. O sea, quiero decirte, y tampoco le podía... O sea, si las barbaridades que se dijo, porque al final los cortes que se han viralizado, desde luego no eran las barbaridades que se dijeron en ese programa. Hombre, cuando ya se decía una cosa que directamente no podía conciliar porque era mentira, o sea, pues se decía Jorge no, o sea, Jorge sencillamente no es real lo que estás diciendo, pero sí, ahí estuvimos, compañera. Muy bien hecho, y muy bien sentada ahí, y muy bien sentarte con esta peña, y muy bien confrontarles, claro que sí, o sea, hombre, estas mierdas de hacer como que no existen y darles la espalda, no, hay que sentarles en los espacios públicos y confrontar las mentiras que dicen. Jamás, hay que sentarles efectivamente, pero eso en general un poco en la vida también, ¿eh? Sí. Yo al principio he tenido, mira, soy una persona que siempre he pecado mucho como de vergüenza por precisamente no querer incomodar, o sea, esa especie de nebulosa de culpa, en plan de, bueno, es que claro, no quiero yo que esa persona se lleve un juicio de mí, que no, hay que resolver, hay que dialogar, hay que conversar. ¿No te parece cómodo? Pues hay que hacerlo. Y esto en política, en personal, en laboral y en todo. Y que la vida es así, y la vida va a eso, precisamente de de confrontar, de sentir opinión, y ya está. Ya está, y de poder negociar. Un apuntito pequeño, porque en toda esta reforma del Código Penal, pues también hay algo que afecta al Consejo General del Poder Judicial, que como hemos comentado aquí 1000 veces, pues lleva bloqueado un rato, y el PSOE ha aprovechado estas modificaciones para presentar otras 2 enmiendas y acabar con la situación de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Lo que quieren es cambiar la mayoría de 3/5 que debe sumar para la elección de los magistrados del Constitucional que le corresponden. O sea, lo que ha hecho el gobierno al final ha sido dar un golpe en la mesa, porque están hasta los cojones ya, y decir, oye, esto se tiene que empezar a desbloquear de una santísima vez, porque lleva bloqueado pues desde que existía Casado. ¿Te acuerdas de este chico? Unos cuantos, este joven. Unos cuantos años esta movida. Están haciendo peso muerto. No puedo más yo de hablar del Consejo General del Poder Judicial. A ver, es importante y también es importante, evidentemente, yo entiendo que estamos en una sociedad en la que todos somos humanos y evidentemente tenemos nuestras preferencias políticas, pero claro, precisamente en un sitio donde se quiere subrayar la separación de poderes, pues claro, no puedes poner a lo mejor a un colega así evidentemente, pero sí que es cierto que si aquí todo el rato va de negarte para poner a tu colega,
me explico, pues al final efectivamente eso va a estar en un bloqueo 4 perpetuo. años, Diana, sí, 4 años. O sea, que han tenido que amenazar con consecuencias legales, que es el último golpetazo en la mesa que se ha dado, para que la cosa empiece a menearse hacia alguna parte. Bueno, a ver si podemos dejar de hablar de esta movida. De lo que no nos gustaría dejar de hablar nunca es del Emirato. Emirato, de Emirat One, efectivamente. A ver, a mover la colita. Si no la mueves se te va a quedar blandita. Efectivamente, este es el titular que tenemos para la figura de Juan Carlos I. Bueno, la justicia británica ha blindado la figura hasta 2000, hasta 2000 no sé cuánto, o sea, una barbaridad. Mientras tenía inviolabilidad, o sea, como que la justicia británica ha adoptado la inviolabilidad del rey, que está vigente en la Constitución española, que es para mear y no echar gotas. Sí, efectivamente, para protegerlo de la demanda de Corina, esa demanda que presentó Corina precisamente de acoso, que, bueno, pues básicamente había esa conducta previa a la abdicación y como era inmune la jurisdicción de ese país, pues a chuparla. En fin, lo que nosotros tenemos que decir es que... Una cosina, acoso sí. No es que le arrimara cebolleta en un ascensor, acoso es que le mandaba al CNI eso, a vigilar. Claro. Ay, perdón, pequeños detalles. Claro, a ver, es que acoso, hostia, qué horquilla, acoso. ¿No? Perdón, se nos había olvidado que Corina Larsen efectivamente era una persona que le leía los documentos secretos del Estado español a Juan Carlos I mientras él veía películas de vaqueros. Esto contado expresamente por ella. Claro, never forget. Entonces, esa señora, claro, evidentemente, pues sus comisiones de 65 millones de euros poco me parecen. O sea, poco me parecen para la trabajera que tenía encima, para las extraescolares que se tenía que chupar Corina. Espectacular. Chupar literal. ¡Qué asco! O sea, sencillamente no quiero ni hablar. Pero, dicho lo cual, Nerea y yo, bueno, pues evidentemente en nuestro fin de semana de asueto y jolgorio y diversión que nos pasamos en Barcelona, pues entre otras actividades, sencillamente nos pusimos Salvar al Rey de HBO. Que es fascinante. Es fascinante. También hay otro podcast que es muy interesante, que es la de Ex-Rey. Que tiene 2 partes, del emérito y del nuevo. Exacto, que también tiene 2 partes, pero la de Salvar al Rey nos quedamos sencillamente patidifusas. Flipando. Muy yo sobre fuerte. todo... A ver, por el relato en sí es bastante alucinante. ¿Cómo te cuentan el 23F? Hay voces de periodistas. A mí la que más me gusta, que tengo debilidad por Ana Pardo de Vera, directora de Público, creo que lo sigue siendo. Pero lo más alucinante es el enfoque del 23F, que este señor, pues sencillamente por entregar el poder al pueblo, optar por la democracia, ya desde entonces tiene una carta blanca absoluta. Y luego cómo se habla de las amantes. O sea, se habla súper bien de una de las primeras amantes con la que estuvo nada menos que 29 años, porque fue la que no montó demasiado jaleo. Entonces, qué mujer tan digna, ella siempre en su sitio. De Bárbara Rey como una vedette aprovechada. Y es como, pero ¿qué relato es este, Dios mío? ¿Cómo que una vedette aprovechada? Una pedazo de señora de los pies a la cabeza que cayó en las garras y en las manos de un sinvergüenza. O sea, vamos a cambiar un poco el relato, porque es que esta vedette, contado despectivamente encima, es una persona decentísima, comparada con el pavo, que está teniendo a su mujer y sus hijos en casa, está quedando con ella en una casa que supongo que se alquila con dinero público. Claro, exacto, que no es que se alquile, o sea, que estaba absolutamente financiada, que eso se dijeron aparte del CNI, y luego después los papeles del 23F. Totalmente, claro, que no estaban desclasificados. O sea, bueno, muchísimas cosas que, bueno, inicialmente arranca como ¡ay, ese peluchito que le pegó un tiro a su hermano! Sí. ¿Sabes? O sea, que arranca todo como muy en plan de ¡ay, esa persona con ausencia familiar! O sea, quiero decir... Hashtag salud mental. Arranca con hashtag salud mental. Hashtag salud mental. Claro, nosotros estábamos como patidifusas hasta que empieza ahí a rezumar la mierda, que para qué, por cierto, a la reina Sofía también... pues RIP en funciones, van a dedicarle un documental. Un docu de Pilar Eire y no sé qué, o sea, con las bios de Pilar Eire y no sé qué más. En fin, can't wait, porque yo es que, tía, llevo una temporada de Royals, que no sé si has visto también precisamente que ha salido el docu de Harry y Meghan. No puedo soportar. Enrique y Meghan, Enrique y Mercedes. Sí. Bueno, es que es Enrique y Mercedes. Niveles, es que no puedo soportar esos niveles de heterosexualidad, no los puedo soportar. Hombre, normal que no esos niveles como de romanticismo y victimismo en la complicidad a una institución como la corona británica, de ponerles en el lugar de pobrecitas víctimas. A ver, que los medios han sido racistas, repugnantemente racistas con ella absolutamente, con Meghan Markle.
pero no sé, o sea, este ponerse como unos que es que prácticamente son Rosa Parks, o sea, Meghan y Harry, es que es una cosa, es que es un nivel de ponerles de pobrecitas criaturas. A mí me da estos dos tan enamorados. A mí me da sencillamente vergüenza porque me aburrió además que me mató. Me aburrió porque efectivamente no aplica aquí el hashtag soy humana de Chenoa. O sea, quiero decirte, es en plan de ¿sabes? La Royal. O sea, quiero decirte, sencillamente, sois personas que vais a tener, o sea, que tenéis privilegios, dinero, una serie de cosas, sé que sois conscientes, sé que os agobia un flash, sé que querríais iros al 8:30 un fin de semana, pero yo qué sé, ¿sabes? Pues chica, renuncia. Es una institución arcaica, antidemocrática, explotadora, colonialista, sumidero de dinero, acumuladora, como es una monarquía. Pues joder, date cuenta, amiga Harry, date cuenta antes de que te acosen a la novia, si te han acosado a la madre, pues ya está, y salte, Bueno, y salte y te vas a Canadá, a tomar por culo. ¿Quién se ha salido? Pedro Castillo. Efectivamente, el Congreso de Perú ha destituido a Pedro Castillo como presidente tras el intento de imponer un gobierno de excepción. A ver, esto es como lo del autogolpe de Estado. ¿Puedes explicarlo sencillamente? Porque es que yo tengo ya unos niveles de atasco, Nerea, entre unas cosas y otras. No puedo vivir. A ver. Normal. Yo he tenido que pegarme unas buenas lecturitas. La cobertura, leed lo que está haciendo Juan Diego Quesa en El País, que está en Lima y está haciendo unos artículos. Es muy amigo y un periodista estupendo, entonces lo está explicando con muchísima claridad porque no es nada fácil entender la situación política ya estructural de Perú. El 7 de diciembre Pedro Castillo disuelve el Congreso e instaura un gobierno de emergencia nacional, algo que tanto sus partidarios políticos como la oposición de derechas define como un golpe de Estado, ¿no? Como un autogolpe de Estado. No cuenta ni con el apoyo de la policía, ni con el apoyo de los militares, ni con el apoyo de su propio partido. De hecho, ha tomado posesión la que era vicepresidenta. ¿Y qué es esto? Pues una situación estructural que pone manifiesto que en Perú hay como muchísima tensión entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Como que el Congreso está todo el rato tratando de echar al presidente. O sea que hay muchísima tensión y por eso él ha disuelto el Congreso. ¿Esto en qué afecta? ¿O esto qué quiere? O sea, quiero decir, es una situación que se ha repetido en el tiempo, en anteriores ocasiones. Hay una situación de inestabilidad política que para que te hagas una idea, ha habido 6 presidentes en 7 años y este último gana en la segunda vuelta en 2021 frente a Keiko Fujimori, a quien apoyaba toda la estructura política. El padre de Keiko Fujimori en los 90 se hace otro autogolpe, pero claro, el padre de Keiko Fujimori le apoyaron desde el propio gobierno los militares. Sí que tuvo éxito. Los congresistas, para que nos hagamos una idea, es como que los congresistas son un obstáculo para la gobernabilidad del país cuando llega un presidente. El gobierno de Castillo ha sido como un desfile de subidas, bajadas, nombramientos, dimisiones todo el rato. O sea, no ha conseguido hacerse con las riendas de nada. Y el Congreso se ha pasado el mandato tratando de echar al jefe de Estado con una figura llamada vacancia por incapacidad moral permanente. Esto es lo que suena, o sea, esto es sencillamente lo que suena, o sea, es un mecanismo que debe destituirse, o sea, debe utilizarse para destituir a mandatarios en caso de incapacidad mental, pero tienen como mogollón de manga ancha para utilizarlo. Ante la posibilidad de que después de varios intentos de echarle, en el siguiente intento la cosa iba a funcionar, pues lo que hace Pedro del Castillo es intentar disolver el Congreso, a lo que, bueno, pues todo el mundo en bloque dice no. Los suyos y los otros se oponen. Ahora hay bastantes protestas en el país, se están dejando incluso saldo de muertos, sobre todo en el sur de Perú, revueltas, le exigen a la nueva presidenta elecciones inmediatas. Y ella, por supuesto, nos está oponiendo. Ella ha puesto su cargo. Vale, y esto, evidentemente, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en que tú no estás haciendo una gobernanza para el pueblo, básicamente. O sea, no estás... todas las medidas que has dicho que ibas a llevar a cabo no las llevas porque no tienes coalición dentro de tu propio partido, dentro de los propios ministros. Los capos que estás poniendo no están siendo funcionales y sencillamente pues se te despendola el país. Se te despendola porque, claro, al final, luego después estamos hablando de cosas tan básicas, Nerea, como que a la peña le falte, pues eso, alimento, sanidad, vivienda, trabajo, y cuando eso le falta a la peña, pues la peña ¿qué hace?
pues dice, espérate un momento, y se remangan y vienen las cosas graves. Vienen Entonces, las cosas graves que esperemos que no lleguen. Correcto. Una lástima que algo histórico como que hay una mandataria mujer por primera vez en Perú haya Sea de llegado esta en estas forma. circunstancias. Exacto. Dina Boluarte, y ella ha dicho que va a intentar convocar elecciones lo antes posible. Lo antes posible. Pues amén. No podíamos dejar de comentar dentro Otro de la sección de golpistas, efectivamente. Tenemos en la sección especial hoy de golpistas, pues efectivamente que la pasada semana... Vamos a ver, claro. A ver, fueron 25 matados, también tenemos que decirlo. Pero nos hacía gracia comentarlo. Nos hacía gracia, efectivamente, que había una célula terrorista de extrema derecha que tenía como objetivo tomar el Bundestag y pues dar un pequeño golpe de Estado en Alemania. Claro, este pequeñito golpe de Estado con esta pequeñita célula terrorista, incluía a efemérides como exmilitares, policía suspendido de servicio, jueza que ocupó durante 4 años el escaño en el Parlamento por la ultraderecha alemana, un cocinero, una astróloga, un tenor, una médica, o sea, Es lo que es verdad. lo que te venimos diciendo es como una veterinaria de conejos, o sea, es como literalmente el Cluedo este golpe de Estado. Qué divertido en realidad. Porque ha parado, pero es que te lo juro, es que es imposible tomar. Como dices tú, entre el apocalipsis y la desesperación, entre la esperanza y el apocalipsis. Entre la esperanza y el apocalipsis están precisamente pues este presunto y cabecilla del líder de la organización, que es pues el aristócrata Enrique XIII, Enrique XIII, como diría Esperanza Aguirre, decimosegunda, cuando ¿te acuerdas cuando le dijo Rufián lo de en plan de una 12ª y dijo decimosegunda? Pues esto es lo mismo, Enrique XIII. Enrique XIII, príncipe de Reus, es un empresario de 71 años. El cabecilla de esta célula era un señor activo en el sector inmobiliario y en la producción de champán. Un antisemita como la copa de un pino, que luego a todos les da por lo mismo, tenía plan de convertirse en el nuevo jefe de Estado, y su pequeña y entrañable célula terrorista con todos estos, el enano con su hacha, el elfo con sus flechas, toda esta pandillina se llamaba el Reichsbürger, que es un poco el Reichsbürger, la hamburguesa sin gluten. Claro, el Reichsbürger, efectivamente. En esta ocasión también vegana. ¿Qué deciros? Pues nada, que... Otra cosa más, que esta gente por supuesto, son conspiranoicos, como es la ultraderecha últimamente, que es muy conspiranoica. Cuidado con eso de la tendencia de la ultraderecha a la conspiranoia, porque básicamente nos van a quitar el horóscopo, Nerea, y eso no. Por eso no paso. Por eso no paso, o sea, te imaginas. No, por favor, hombre, lo tía, último. o sea, me veo ahí a España 2000 diciendo en plan de veo a esta pequeña Leo muy enfadada y es como, no, bájele, el horóscopo no. Hasta ahí podíamos llegar, lo que sea menos el horóscopo. Pues nada, que esta peña obviamente no reconoce la soberanía de la actual Alemania y pretendía volver a las fronteras de 1871. ¿Solo? Sí, qué querían llegar hasta Polonia, se echaron a andar, bastante ridículos. Bastante ridículos, fachas, pero bueno, estas cosas son las que ocurren. Y mira, yo fíjate, aprovechando que vengo de la conversación esta de entre la esperanza y el apocalipsis, claro, yo la primera pregunta que he hecho es, oye, ¿cómo estamos? ¿Estamos fatal? Y entonces es como que realmente ahora mismo en un punto histórico es de lo mejor que ha estado la humanidad. O sea que aferrémonos a eso, por favor. En cuanto a acceso a la sanidad, educación, en cuanto a acceso a libertades individuales, por lo menos la sociedad occidental, esto es una realidad. Y sociedades no en vías de desarrollo, sino explotadas por las sociedades occidentales, pues se les está, poco a poco, pues tienen una mayor esperanza de vida. Hay cierto progreso y crecimiento en países como India, China, etcétera. O sea, la sociedad a nivel global, por lo visto, según dicen los especialistas, no estamos tan mal. Pero claro, evidentemente, pues siempre tienes hasta que se te acabe el agua potable. Hasta que se te acabe el agua potable. A ver, cuidado, estamos en transiciones ecológicas, Nerea, y por lo visto que sí, me parece estamos haciendo así, quieto, parado. A lo mejor nosotras no lo veremos, pero es como un proyecto para este siglo. Es que claro, las cosas se hacen como así. O sea, quiero decirte, tú a lo mejor te tienes que programar las uñas acrílicas para dentro de 2 semanas, pero hay gente programando ya el frenar el crecimiento de los grados centígrados de la Tierra de aquí a 100 años. Está ocurriendo. Pues nada, me quedo con esta bella ¿Te esperanza. Sí, esperanza, there's hope. Al hilo de lo que dices
dices, ¿sabes? El libro de Marta Peirano, el último, Contra el futuro, Sí. va sobre este tema, sobre alternativas de convivencia, sobre lucha contra el cambio climático, sobre lucha contra el feudalismo digital. Bueno, cositas que dan esperanza dentro del apocalipsis. Exacto, pero también hay una cosa que hemos dicho en el programa que me ha parecido muy interesante, tía, y es el postureo o la intelectualidad dentro de lo negativo. O sea, quiero decirte que tú puedes ser una persona realista, puedes ser una persona que vivas perfectamente la esta y sencillamente querer cambiar las cosas y tener una buena esperanza de cara al futuro. Pues bueno, Nerea, no te lo vas a creer, pero vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, y no desde un sentido clínico, sino desde un sentido sociológico, integral, transversal, que es la hiperactividad, en el sentido de muchas actividades. La autoexplotación, el no perderse las cosas, en fin, la era hipermoderna, El Nerea. tener un trabajo tuyo y otro creativo que te haga sentir realizada, el no parar y no parar. Bueno, has mencionado todos los niveles, compañera, excepto, y aquí tenemos que hacer un poco de terapia de grupo porque la gente está en su casa pensando, tendrás valor a un nivel íntimo, claro, porque aquí hacemos muchas cosas, Inés. Se están haciendo muchas cosas. Se están haciendo muchas Se cosas. están haciendo muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se están haciendo tantas cosas? O sea, ¿dónde está el fin? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás manejando a un clon tuyo que tienes en el sótano guardado, o a 2 o a 3, para hacer 3 cosas a la vez? ¿Tienes un giratiempos de Hermione Granger de esos? Te lo cuento después de poner la sintonía. Saldremos mejores. ¡Qué noventereras! Nos ha quedado esto, me ha gustado bastante. Pues sí, tengo un clon, efectivamente. Remedios Zafra, que ya sabes que habla increíble, la queremos muchísimo desde aquí. Habla de que el capitalismo habla de precisamente la autoexplotación como desde un yo que se explora. O sea, textualmente dice eso, ¿no? Cuando es algo que realmente incentivamos de forma estructural desde la cultura digital. Y eso es una realidad. Yo te voy a decir la verdad, Nerea. Yo no sé, en los niveles de toxicidad y en las espirales en las que me he metido, que el domingo, y esto es una cosa absolutamente verídica, después de pinchar en el Florida Park y haber asistido a 3 horas de directo comentando la gala de Euro Junior en Ereván, Armenia, esto me ocurrió. O sea, tu vida es un chiste. Literalmente dije yo, es que efectivamente solamente falta alguien pegando tiros en el Florida Park. O sea, porque para es que tú hagas un podcast en directo en ese momento para que y yo hagas decir una un momento, cobertura. ¿sabes? Una Que hagas cobertura. una pequeña efectivamente. cobertura. Dije, no quiero utilizar esta frase, pero me merezco ser feliz. Ahora me toca a mí, que diría Belén Esteban. Claro, hay un problema y son las espirales de, pues eso, la sensación de escasez, de necesidad, de que te pierdas, de que con la alta, pues las altas frecuencias que se están generando de oferta, ¿no? y de peña, o sea, que al final seamos personas absolutamente producto, pues que tú te pierdas en todo eso. Y entonces, en vez de que tú te pierdas, o sea, en vez de tú sentirte como que te pierdes dentro de todo el contenido digital, lo que te estás perdiendo es a ti misma. Pero es verdad, o sea, te estás perdiendo a ti misma, te estás perdiendo cosas de colegas, te estás perdiendo pues relaciones más líquidas o menos, pero en fin, en definitiva, conexiones interpersonales, pero efectivamente, o sea, te estás perdiendo aburrimiento, te estás perdiendo los espacios de silencio, y todo esto ocurre, no creo que sea una excepción lo mío, porque, claro, bueno, pues evidentemente ya hemos llegado, o sea, estamos en un modelo en el que yo creo que, tía, esto ya no puede ser sostenible. O sea, hay otras cosas, tía. Has mencionado a Remedios Zafra, El entusiasmo, que es un libro, es un clásico ya, es un libro de filosofía, además escrito narrativamente precioso porque habla todo el rato habla de un personaje, entonces no es un libro, no es un ensayo teórico, sino que tiene una parte de narrativa en el. Bueno, ella habla de muchas cosas, pero habla también de la trampa de los trabajos creativos y de la realización personal y de todos esos trabajos y esas hiperactividades y esa actividad sobre la actividad, el trabajo que haces para sobrevivir, el que haces para sentirte realizada, en los que ya no se cobra con dinero, sino con cosas abstractas como visibilidad, autorrealización. Y es que hasta cuando no estamos trabajando, porque cuando hablamos de hiperactividad no solamente estamos hablando de trabajo, hasta cuando no estamos trabajando, estamos trabajando. Nuestro ocio
espacio es absolutamente frenético todo el rato. Estás viendo lo que te estás perdiendo mientras estás haciendo otra cosa que tenías que hacer. Todas tus espacios de lectura, ocio con los niños, con las criaturas, cuando las tienes, se intenta que la interacción con ellas sea educativa, productiva. El mindfulness te sirve para algo. Está empezando a existir lo leí Eso el es otro día. fascismo, oiga. Esto es horrible. Es que es horrible. Estás meando en el váter sentada o por la noche en tu cama, debajo del edredón, y estás produciendo. O sea, no estás en un espacio, en un vacío absoluto de aburrimiento en el que se puede dar la creatividad o se puede dar la reflexión. Tú estás produciendo para empresas porque estás alimentando con datos el algoritmo, porque estás en el móvil. Estás dándole likes a una creadora de contenido que vive de esos likes y de esas marquitas que tú le das. De esas impresiones. Exactamente. Estás consumiendo publicidad, estás navegando, o sea, todo eso que haces es trabajar gratis, o sea, todo eso que haces es productividad. Remedios Zafra habla de estos trabajos creativos y la trampa de los trabajos creativos y la autorrealización, y Byung-Chul Han, que es un filósofo también, afirma que la sociedad disciplinaria, que es la sociedad de vigilancia de la que hablaba Foucault, perdonadme por hablar de Foucault porque es la mayor horterada que se puede hacer en 2022, pero bueno, es que Byung-Chul Han pues lo menciona. O sea, ya no es esa sociedad de vigilancia de instituciones autoritarias, hospitales, psiquiátricos, ahora ya te la pones tú. Cárceles, sino que la autoridad y la vigilancia está dentro de ti. O sea, eres tú, no te hace falta ninguna autoridad externa, no te hace falta ninguna institución externa. Esa vigilancia la tienes tú, y hemos pasado a sociedades de rendimiento, sociedades de gimnasios, de torres de oficinas, de bancos, de cadenas de moda instantánea, de grandes centros comerciales. O sea, estamos en el rendimiento constante, en el no parar de moverse. Efectivamente, precisamente hablas de que el explotador es a su vez el explotado, ¿no? Como dice él, y se habla de conceptos como pues la autorrealización, que me ha parecido muy interesante que la mencionases, ¿no? Ese momento en el que es como, ama lo que haces y no tendrás que trabajar. Y una mierda. Y una mierda. Y una mierda. A mí me encanta hablar, vivo de ello afortunadamente, tengo muchos privilegios, evidentemente, por poderme dedicar a una cosa que no sea encima algo que me desagrada, pero ¿acaso el humano no debería de aspirar a eso? O sea, ¿acaso no deberíamos de aspirar a trabajar menos? O sea, a producir una cantidad razonable de horas a la semana para vivir sencillamente mejor, que tenemos que estar sumidos todo en esta especie de espiral de mierda, en las que se incluyen frases como salir de la zona de confort, Nerea. Horrible. Un momento, explíqueme usted por qué yo quiero salir de la zona de confort. Me cago en sus putos Va muertos. contra la naturaleza humana. Si es que llevamos desde la mujer de las cavernas, Que no quiero salir de mi desde zona de Vilma confort. Picapiedra, queriendo ir a la zona de confort. Hay que ir a las zonas de confort. Cuando tú veas una zona de confort, te sientas, maricón, te sientas en la zona de confort tranquilamente y te tomas un té verde, porque es para lo que estamos No quiero hechas. salir de la zona de confort. ¿Qué es esa mierda de la persona empresa? O sea, quiero decirte, es que claro, ahora somos... Crear tu marca personal, horrible. O sea, tu marca personal. O sea, María José con su Instagram y sus 3 criaturas que trabajan en recursos humanos, incluso ella está generando una marca personal porque está trabajando, o sea, todo el rato, porque todo ese contenido que tú consumes cuando estás debajo del edredón con la legaña, ese contenido a la vez lo haces y lo consumes, todo en la misma rueda. No estamos hechos para currar como estamos currando, y esto está llegando a niveles extremos. El otro día leí en El País una cosa interesante, el término porno de productividad. Ay, ¿qué es esto? El porno de productividad es un tipo de contenido digital de unas chicas, generalmente, bueno, pues perfil de influencer, chicas jóvenes, muy normativas, muy monas, que exhiben sus jornadas maratonianas desde las 5 de la mañana, perfectamente planificadas, no siempre con el trabajo, también con el autoconocimiento, la autorrealización, la terapia para ser yo una mejor persona. Cuando dices persona también es un poco empresa, aquí. Diarios con bullet points, diarios con puntos a tachar. Claro, es que es sencillamente fascismo antes lo que de estás las hablando 7, para mí. claro, antes de las 7 de la mañana tendré que haber hecho
todas estas cosas que incluyen un ejercicio para tener un mejor cuerpo, suplementos alimentarios para tener una mejor funcionalidad. O sea, todo es producir. Claro, o sea, tú estás hablando, o sea, estamos intentando, o sea, yo la verdad es que estoy sencillamente poniendo una mirada en el ámbito profesional, pero evidentemente, claro, la autorrealización pasa por la normatividad, por el cumplimiento de los cánones, por encima tener una especie de socialización medianamente digna en la que eres querido por otras personas, de una forma no sé si más o menos fingida, pero tú tienes que aspirar a poder efectivamente encajar dentro de tus tiempos libres cosas que no den lugar a la nada. Hay un artículo también de Sergio Fanjul que... de Che, amigo también. Oye, mi promoción del máster del país está pasando por aquí. Sencillamente amistades, efectivamente, que hay un punto en el que dice en este artículo que se habla de la hustle culture o la cultura del ajetreo. Hustle culture, si lo he dicho correcto, o cultura del ajetreo, que es la prueba de que somos pues sencillamente imbéciles. Presumir de no tener tiempo, estar todo el día ajetreados, ese momento en el que tú te estás montando en el metro y no te callas la puta boca de hablar, de poner audios, esa mierda que hago yo todos los días, sencillamente me quiero torturar por ello. O sea, me merezco agujas entre la uña y la yema del dedo. Nerea, ya está bien, o sea, ya está bien, no es bonito trabajar tanto. Esperamos que te escuches este podcast cuando esté Lo voy a hacer, Nerea. A mí este Habla podcast... una chica que te da muy buenos consejos, se llama Inés Hernán. No, pero escucha... O sea, hello darkness, my old friend. Necesitas desdoblarte, hacia... Vale, un momento, soy una persona multitasking porque también es verdad, y esto es una realidad, que yo tengo unos niveles de actividad de forma vitalicia. Sí, es un hámster. Exacto, soy un pequeño histérico, hámster. sí. A mí me gusta que me tires, que me arrojes piezas, pero evidentemente pues yo he hecho en falta, tía, o sea, yo tengo cierto abandono a otras disciplinas, otras artes y otros ocios que no les estoy dedicando el tiempo que merecerían, ¿sabes? Pues, por ejemplo, tú me das la revista del Salto, oye, pues me la quiero leer de principio a fin. A lo mejor me apetece pillarme una Cinemanía y también saber cuáles son las últimas novedades, pero en serio, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, no tener que ojear las cosas. Entonces, es cierto que entrar en ciertos espacios en profundidad se complica porque evidentemente el tiempo no es de chicle. O sea, yo vengo a hacer un programa, estoy haciendo ahora después me voy a hacer otra cosa. Oiga, pues esto no puede ser. Entonces, ¿cómo poner un pie en la puerta? Pues yo creo que es complicado. Es complicado y también lo tiene que autorregular cada uno. O sea, porque hay gente que está sumida en una especie de bajona que de verdad le afecta a su salud mental en términos de qué está pasando tal, y yo sencillamente mi relación con el trabajo, aunque luzca tóxica y lo sea, luce toxiquina. Mi relación con el trabajo creo que goza de cierta, o sea, de cierto espectro en el que yo también manejo mis tiempos de ocio, mis espacios para tal, y bueno, pues sencillamente en vez de hacer 8 horas en una oficina, hago 8 horas en muchas oficinas, que parece bastante cansado, pero al final, bueno, pues se reduce a distintos espacios. Es que ¿A qué aspiro con todo esto, Nerea? Si esa es tu pregunta, ya sé que no me la has preguntado, pero yo te lo voy a decir. Pues mira, a mí me gusta la posibilidad de dar empleo a otras personas, esto no es ninguna broma, o sea, la posibilidad de emplear, la posibilidad de incorporar nuevos métodos profesionales en los sectores que de verdad, tía, sean un soplo de aire fresco, ¿sabes? Como dice De La Fuente, mientras estén currando para mí no están vendiendo droga, ¿no? Tal cual. Y que sobre todo, tía, y que se puedan incorporar unos métodos en los que haya una verdadera eficiencia, o sea, que sean súper ultracapitalistas, pero que no requieran de sacrificar la puta vida, tía. Entonces, si yo creo en eso, coño, pues tendré que implantarlo en una esta, ¿sabes? No me voy a quedar aquí todo el rato diciendo, joder, pues qué mierda, porque es que... o sea, pues ya está, creo en eso, tendré que hacer modelos de pues producción o de lo que sea en los que crea. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Porque, perdóname, guapa, tú encima estás cobrando menos. Claro, ahí está. Yo estoy a las migajas. O sea, encima no, tú estás en 7 sitios igual. Sí, tú tienes tus espacios seguros, pero háblame de tus 4 podcasts, porque... No, pero esto, lo normal, tu colaboración en Radio Nacional. A ver, esto no es una cosa generacional, eso que quede súper claro, pero sí que, o sea, no es una cosa generacional, creo que es súper transversal y que es súper estructural y que todo el mundo, aunque no sea autónoma, lo está haciendo en diferentes medidas, que es lo que hemos venido a hablar aquí. O sea, que
aunque tú no seas una autónoma con 17 trabajos, porque igual hay alguien que nos está escuchando y está pensando, joder, pero es que yo curro en una oficina y luego me voy a mi casa. O sea, esto realmente no me afecta tanto porque yo no tengo ni mi propia estructura como estás hablando tú, ni mi propia empresa, ni soy autónoma. No, es que estamos hablando de algo que va muchísimo más allá del trabajo. O sea, va de la ausencia total de espacios vacíos, incluso en nuestro propio ocio, y de la sensación de estar no rindiendo cuando estás haciendo algo que es productivo. Es la diferencia entre que esa hora que antes a lo mejor dedicabas a vagar tranquilamente por la calle, y creo que este es un buen ejemplo para entender de qué coño estamos hablando, la hora que dedicabas a caminar por la calle y a vagar y a pensar en tus cosas y a mirar lo bonitas que están las fachadas de Madrid o de Valladolid o de donde vivas, ahora tiene que ser power walking. O sea, tiene que ser jogging, tienes que estar en las... O tienes que estar, o la sociedad te empuja a que estés con los auriculares puestos y un podcast para enterar sobre criptomonedas, para que mientras estés hablando estás produciendo, sabiendo, haciéndote una mejor persona o una mejor persona en la dirección que quieras. Pero el caso es la evitación absoluta del espacio vacío, que es algo gravísimo, va más allá del trabajo. El cuestionamiento del trabajo es una cosa más antigua que la tos. Paul Lafargue, que era el yerno de Marx, por cierto, ya en 1880 decía que es necesario que el ser humano se obligue a no trabajar más de 3 horas diarias, holgazaneando y gozando del resto del día y de la noche. 1880, Paul Lafargue. O sea, algo tan revolucionario como que a finales del siglo XIX se estuviera reivindicando la vagancia y hayamos retrocedido tantísimo hasta el punto de que la vagancia es que ni siquiera se puede hablar, o sea, ni siquiera se puede verbalizar, ni siquiera se puede visibilizar la vagancia. Cuando tú dices, no, es que voy a parar, pero voy a parar para leerme toda en la busca del tiempo perdido, todos los tomos en voz alta porque yo me quiero cultivar, porque no sé qué. Para. Y poder decir en una mesa rodeada de colegas o de compañeros de trabajo, es que no me apetece hacer nada. O sea, me apetece escuchar unas canciones y dar un paseo. Pero has dicho o que... no me apetece, claro, o quiero preservar el espacio vacío. Yo reivindico siempre la perspectiva laboral, porque creo que es la que precisamente atraviesa tu día. O sea, quiero decirte, claro, la peña dedica a currar una cantidad de horas que, aunque tengamos que aspirar a hacerlo menos, a final de cuentas, tía, atraviesa tu puto día con peña que te atasca. Y además, la incorporación precisamente de métodos como el teletrabajo, que nos ha traído la pandemia, y una serie de cosas, al final no separas los espacios personales de laborales, y entonces ya te llaman a las 9 de la noche sin problemas, con el famoso término este que se llama always on, en el que bueno, pues se te aumenta la carga de trabajo, siempre estás mirando el móvil, no sabes cuándo interrumpir, y todo esto al final provoca el síndrome del burnout, que es el trabajador. Que estar quemada que como es estar una quemado mierda. como una puta mierda. Todo esto, evidentemente, tu salud mental se ha ido a la chusta hace un rato ya, porque tienes cronificada la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, pierdes atención, motivación. Evidentemente, esto te lleva a que en tus espacios de trabajo pues digas, joder, me quiero cambiar de curro, no puedo cambiarme de curro porque tengo un exceso de responsabilidad o de presión o de tal, o tengo un mal ambiente laboral. Y todo esto es una rueda, porque al final somos personitas espejo en las que, si yo veo a mi compañero hecho un asco, evidentemente a mí me da asco sentarme al lado de él. Y entonces, ¿Y cómo lo podemos combatir? Pues qué decirte, compañera, que evidentemente yo sí que creo en una sociedad en la que se puedan reducir los tiempos de productividad, los tiempos de trabajo, pero tenemos que hacerlos de todos. Y la cultura digital, como decía Remedios Zafra, precisamente ha fomentado que esta autoexplotación no cese jamás. O sea, la cultura digital, sencillamente, pues evidentemente sé que no se pueden poner puertas al campo, pero si desde aquí la única semillita que podemos poner es la de autorregularnos, por Dios, hagámoslo. O sea, hagamos métodos de higiene digital en las que descansemos de ciertas cosas. No, el teléfono, discúlpame, pero es que yo a las 6 de la tarde termina mi jornada laboral. Y si es una urgencia de que se cae la casa, póngame usted un telégrafo a mi casa. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero que sea alguna forma en la que tú puedas ir poniendo pies en la puerta, porque si no... Y que no tienes solamente... hay muchos espacios de tiempo, de atención y de productividad que están mediados por la supervivencia económica,
como decías. O sea, todos esos que están mediados por la supervivencia económica, desgraciadamente la gente trabajadora tenemos muy poco control sobre ellos, pero sí que tenemos control sobre el cómo enfocamos el ocio, y se ha popularizado el término del FOMO, o sea, del fear of missing out, el miedo. Fíjate que no es otra sensación, no es malestar de estar perdiéndoselo, no es tristeza de estar, es miedo a estar perdiéndoselo. Entonces, y la sensación es miedo, o sea, el toque a la salud mental está pasando algo y yo no estoy ahí. O sea, yo no estoy participando de absolutamente todo, porque estamos en un panóptico gigante en el que lo estamos viendo todo, tanto lo que pasa en los trabajos como la realización que tienen otras personas en redes sociales, como el ocio. Paremos un momento, porque además es que el aburrimiento es necesario para cosas. O sea, sin aburrimiento, sin espacios vacíos, no hay creatividad, no hay espíritu crítico. Si tú no tienes un momento de verdad para reposar las ideas y lo que has leído, no te pasan... en esos scrolls frenéticos, o sea, esos scrolls frenéticos que haces en el móvil, incluso en las noticias, cuando crees que estás absorbiendo conocimiento útil, no van a generar en ti una semilla de algo crítico si no tienes el suficiente tiempo para reposarlos. Entonces, en la reivindicación de la inutilidad del paseo, como esta actividad que me parece que es paradigmática de lo que no sirve para nada, no es jogging, no es power walking, no estás escuchando un podcast, es un puto paseo, no estás haciendo nada, estás dolce farniente, estás en la hamaca mirando cómo se mueven las hojas de los árboles en un momento en el que sí puedes estarlo, o estás en el salón de tu casa mirando el gotelé, o estás acariciando, contemplando la belleza de tu gato. Todo eso es inútil. Reivindica el potencial revolucionario de la inutilidad y de la improductividad en una sociedad que te reclama y te exige constantemente productividad a todas horas, incluso en los momentos de disfrute, incluso cuando estás meando, estás produciendo porque estás con el móvil generando datos y alimentando el algoritmo. ¡Para, coño! Bueno, para. Efectivamente, y sobre todo, atención con la frase que viene de, si estábamos hablando de fascismo, aquí viene la frase neoliberal por excelencia, pero creo que es muy importante, tía, aprender a ser como tu mejor amiga, ¿sabes a qué me refiero? O sea, claro, aprender de verdad a apreciar tu tiempo contigo, porque ha llegado un punto en el que nos estamos sencillamente odiando. Y cómo lo solucionamos ese odio, esa pequeña ausencia de afrontar, bueno, pues nuestras realidades o nuestros conflictos o nuestras frustraciones, pues llenándolo de actividades laborales o de ocio. Y a chuparla. Y efectivamente, has hablado de la FOMO, y no quería yo terminar sin lanzar el dato de que en España hay 40,7 millones de usuarios registrados en redes sociales en una población de 46 millones. Ya, eso lo dice todo. Más o menos pasamos de actividad de media 1 hora y 53 en estas plataformas. O sea, quiero decirte, entre WhatsApp, Facebook, TikTok y tal. Si no más. O sea, que a mí a veces cuando me salta los informes de actividad digo... Maricón, que he estado 7 horas en el teléfono o 6 horas en el teléfono de media. ¿Qué coño es eso, tía? Eso es una puta locura. Es una locura con K. Entonces, pues qué decirte, Nerea. ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes autoexplotada? ¿Te sientes de lleno? Cada vez menos. Y empezaba diciéndote antes que no era una cosa generacional, porque yo te iba a decir, a ver, es verdad que he llegado a un momento en el que sí que he tenido un poco de tiempo en mi vida para reflexionar sobre qué estoy haciendo con mi tiempo y cómo, pero sé que toda la gente de mi generación o de generaciones más mayores no ha llegado a las mismas conclusiones que yo, entonces no es una movida generacional, o sea, no curro menos o me aburro más por que todo el mundo a mi alrededor, o sea, no encuentro esa empatía ni encuentro eso que sea estructuralmente así ni de coña. Pero estoy satisfecha porque sí que le he dedicado reflexión a qué estaba haciendo y a dónde estaba yendo, y he aprendido a decir que no, a no dejarme llevar por la presión de la idea de la futura escasez, que es una cosa muy difícil, que tú y yo hablamos mucho sobre el miedo a la escasez y sobre unas etapas de mucha menos bonanza económica y de prestigio que hemos tenido, las dos en diferentes etapas de la vida, que hemos colgado muchos abrigos, mucho dependienteo, mucho guardarropa, mucho mostrador. Entonces, en el momento en el que te llegan los curros interesantes, no quieres decir que no a nada, porque tienes la sensación de que se va a acabar mañana. Pero esto es el trabajo. Yo insisto que esto es el trabajo, que todo eso se puede gestionar de manera que
tengas un rato para estar mirando al horizonte con tu colega y hacerle así una caricia. Entonces, en este momento me encuentro Conectada. Sí, En conexión, que se dice. Sí, me encuentro bastante conectada, pero no hay que bajar la guardia. O sea, hay que estar pensándose Claro, todo el es rato que- y autocriticándose todo el Es rato. que te conectas como te desconectas también, rápido, O sea, claro. súper rápido. Y Que eso sí, yo que lo he sí. hablado bastante con la psicóloga, que por cierto hay una frase que no quiero yo dejar pasar, que es el descanso es resistencia. Eso es. Y sencillamente una de las cosas que hablo yo con la psicóloga es precisamente eso. O sea, el reclamar la ayuda pertinente a tu entorno para que te sostenga en un momento de desconexión que se puede producir porque efectivamente pues el tiempo vaya por delante de ti y no le estés dedicando tiempo a pues quemar o generar tu serotonina natural haciéndote tu paseo mañanero o haciendo lo que Claro. sea, y sobre todo estar en escáner de tíos, no estoy teniendo tiempo, no estoy teniendo un descanso que a mí me esté siendo útil para precisamente pues para mí. Entonces, bueno, pues sencillamente... Estoy chutando gasolina rara al cerebro todo el rato, dándole recompensa de bebé. Es que hay estudios que hablan de Total. nuestra falta de Pensaba que lo estabas concentración. haciendo de verdad. Yo digo, ¿cómo, Nerea? ¿Cómo estás bien? Estás bien, El síndrome Nerea la pastilla. De esto habla también Min Chung Han en la falta de concentración al pasar todo el rato de una tarea a otra, ya sea en el trabajo o en el ocio. Entonces no nos podemos, somos cada vez menos humanos y más maquinitas o bebés. O sea, la gente joven que conozco, joven, o sea, joven de 14, 15, 13, 16, es que ya no pueden ver ni una peli porque tienen que pasar todo el rato, porque el cerebro, como a los yonkis, les pide el estímulo siguiente y tienen que pasar todo el rato de una tarea a otra en una rueda frenética. Quería leer una cosilla de Nuccio Ordine, de un libro que se llama La utilidad de lo inútil, que dice este filósofo: no es fácil entender en un mundo como el nuestro la utilidad de lo inútil y sobre todo la inutilidad de lo útil. Es doloroso ver a hombres y a mujeres empeñados en una insensata carrera hacia la tierra prometida del beneficio, en la que todo aquello que nos rodea, la naturaleza, los objetos, los demás seres humanos, no despierta ningún interés. La mirada fija en el objetivo de alcanzar no permite ya entender la alegría de los pequeños gestos cotidianos que palpitan nuestras vidas. Pues un beso, la eclosión de una flor, el vuelo de una mariposa. Si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, gratuito, inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria, que extraviada acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Porque no tenemos tiempo para ser personas. Wow. Pues nada, a ser personas. A ser un Vámonos poco al Mallorca a merendar, Nerea. Vamos al Mallorca a merendar unas buenas napolitanas. Vamos a de por unas crema. napolitanas al Mallorca. En fin. Bueno, tú y yo sí que pasamos nuestros buenos ratos de ocio, sencillamente hechas unas babas. O sea, Sí, a mí me gusta mucho. Yo me tumbo y yo insisto, tengo mucho privilegio de poderme dedicar a una cosa que es vocacional, que me mola, que tengo hueco, que es una cosa muy excepcional, que tiene un sentido. O sea, quiero decir, cuando tú te pasas 10 horas, pues eso, a lo mejor en un trabajo que no te está molando o qué tal, pues evidentemente los atascos ya encima se triplican. espectaculares. Y todo esto, efectivamente, no hay que dejar morir lo inútil para que precisamente podamos fomentar una colectividad con memoria, una colectividad que no sea algo que pasa por la vida y la vida no pasa por ella. Y esto también hay que hablarlo con la peñita, ¿sabes a qué me refiero? Y decir, oye, hermana, te necesito, I need you, vamos a hacer aquí un poquito de contacto, vamos a cerrar los portátiles, a tomar por culo los móviles, una comentadita, una risa, jaja, a mí también me ha aparecido el mensaje de Clear Blue en el puto YouTube de Saldremos Mejores. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Todas estas cosas... Juntaos para trasplantar, sacar esquejes. Que no Ay, hicimos el es que otro día. Nerea y yo Eso estuvimos es haciendo... tiempo de calidad. Tía, Sacar esquejes de las plantas, Sacar trasplantar, esquejes. retomar, un poco recordar a Duncan Du,
qué buenos eran, Eh, qué buenas... No me acordaba yo de lo buenos Onda, que yo no eran. me ca- 100 Me gaviotas, encantaba. ¿dónde irán? 100 gaviotas, Pues al ¿dónde Partido irán? Popular, a lo mejor. En fin, Nerea, ¿cuántas horas llevamos ya de podcast? 36 horas llevamos ya de 36 podcast. horas, ¿no? Ya es suficiente. En Sí. fin. Bailad, bailad, malditos de los podcasts. Aquí estamos. Aquí mi estamos, compañero. efectivamente, esperando a que sublime el boom, que pete la burbuja de los podcasts y que, bueno, pues evidentemente alguien caiga. Aquí Nosotras estaremos hasta jamás, el final. Estaremos hasta el jamás, final. Entre la porque- esperanza y el apocalipsis, hasta el final. Hasta, qué bonita frase, Nerea. Y ya está. El descanso es resistencia, queridas compañeras. Como siempre, muchísimo amor a toda nuestra cabina. Empiezo por la mejor, Julia, que está siempre ahí al pie del cañón, con la Nacho, con la Gema, con la Terci, con la Bea, con la Marisa, con la Sara. En fin, Compañera, nosotras. compañera. Podium Podcast, nuestra casa Art House, que decía la canción In the Middle of the Street. Peñita, nada, que os queremos ver en los directos. A eso vamos a toser ahora un ratillo. Disculpad, hay gente que nos escribe diciendo que les asustamos. ¿Con Cuando qué? están con los auriculares. Cuando están con los auriculares pasando la aspiradora y de repente hay algún exabrupto de estos. Lo No siento. pasa nada, no pasa nada. Os queremos igual, que os vayan siendo leves las cenas de empresa y las navidades y esos tíos pelayos que os tenéis que ir comiendo. ¡Hala! ¡Que os follen! ¡Hasta ¡Adiós, luego! chicas! ¡Felices fiestas! Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.